que ya puede volar. ¿Ok? La Universidad del Atlántico no los está votando. Les está diciendo es hora de emprender su vuelo. Jóvenes, que ese vuelo sea prolífico, alto y que sea como el búho, que busque descifrar y comprender ese largo camino de preguntas en donde la última respuesta vuelve a ser otra vez la primera pregunta. O como diría Numas, para no morir o llegar a la tumba tan imbéciles como nacimos. Gracias, profesor Numas. Bueno, Jairo, hay unas preguntas ahí del público Sí, que se las hacen a los... Entonces, dísela para ver quién de los compañeros puede argumentar. Sí, profe, la pregunta la hace Stewart Tarra, Jr. Él pregunta, según ustedes, cuál es el deber ser del estudiante de filosofía de la Universidad del Atlántico? ¿Y cuál es el papel del filósofo en nuestra actualidad? Laura. Yo podría empezar. Bueno, para mí, principalmente, digamos, el papel de la filosofía consiste en un ejercicio constante de cuestionarse a sí mismo. Y en ese cuestionarse a sí mismo, la filosofía también nos forma para cuestionar nuestro entorno, nuestras realidades, pero además de cuestionarlas, analizar críticamente los acontecimientos de nuestra época. También para mí el papel de la filosofía consiste en dotarnos de las herramientas necesarias para analizar críticamente, digamos, pues nuestro ser y nuestro estar en el mundo. Entonces, en la actualidad hay muchos aspectos, digamos, que se pueden analizar y entre ellos es ¿no? Ese afán por la utilidad en el que estamos inmersos, ¿no? En el que parece que la filosofía no aportara absolutamente nada, porque además de eso es una utilidad inmediata y esta utilidad responde a que debe haber una producción económica. Bueno, y ya sabemos todo esto de cómo actualmente se comprende lo que debe ser útil, y entonces, digamos, en ese aspecto yo analizo, percibo de que hemos olvidado de alguna manera y lo humano, el sentido de lo humano, y digamos, siempre es más bien una búsqueda a realizarse, porque bueno, ahora todos acabamos de graduar, nos viene la pregunta, o por lo menos cuando yo me gradué, yo dije, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Se supone que tengo que ir a estudiar una maestría porque eso hace parte del proceso de realización de mi yo como persona, como ciudadana, digamos, en esta sociedad. Pero también eso pues yo misma me cuestiono y digo, pues, entonces, ¿y qué estamos haciendo? Seguimos lo que pues se ha normalizado y de alguna manera nos han impuesto esa realidad, y yo creo que entonces debemos volver a repensarnos como humanos, como personas, y ese sería también uno, digamos, uno de nuestros propósitos como filósofos, como filósofas, y es el de ser formadores, pero formadores no solamente de enseñar, no sé, una cátedra sobre algún tema determinado, sino formadores humanos, ¿no? Entonces,
también el de cuestionarnos, analizarnos a nosotros mismos, y además de eso, mostrar que la filosofía es una posibilidad de ¿qué? De cambio ante una sociedad que está inmersa, digamos, en esto de la utilidad, está sumida en eso. Entonces, en ese sentido, también, digamos, la filosofía es acción. ¿Por qué? Porque su acción radica también en su capacidad de situarnos en el mundo, de cuestionar ese mundo, esa realidad, y pues eso, dotarnos de las herramientas necesarias. Entonces yo creo que allá vamos, y que debemos también tener muy presentes en volver a repensar lo humano, y además de eso, y a partir de eso, pues no sé, analizar si realmente somos humanos, personas, o si solamente nos hemos constituido en esta contemporaneidad como unos títeres, unas marionetas, no sé, como unas máquinas de trabajo, de consumo, y a partir de ahí, pues plantear, no sé, un nuevo horizonte. Gracias. Muchas gracias, Laura. ¿Quién más quiere aportar algo sobre esa pregunta? Profe, decir que sobre esa interrogante siempre hay detrás un juicio ético-político en razón de lo que se espera, en este caso, de un filósofa, ¿no? Y eso contrasta un poco con dos ideas. Primero, la del surgimiento mismo de la filosofía como un ejercicio netamente elitesco, ¿no? Como un logos exclusivo de hombres, pero no de cualquier tipo de hombres, sino de hombres situados en un contexto socioeconómico determinado. Ese ha sido realmente el nacimiento, la evolución y el desarrollo que ha tenido el ejercicio filosófico. Casi siempre esa pregunta nos sitúa en el contexto de deselitizar la filosofía, democratizar la filosofía. Por ejemplo, yo escuchaba tanto de Jorge como de Engels decir lo siguiente. De Jorge hablaba del trabajo de la rigurosidad de la filosofía y qué implica el rigor y hasta qué punto el rigor puede entenderse como un ejercicio que se pueda democratizar en tanto producción académica, intelectual, filosófica. Por su parte, Engels comentaba que hay que bajar del pedestal a la filosofía. Luego, cuando uno revisa distintos autores, por ejemplo, Gilles Deleuze, y hablar que esto es una labor teorética de construcción de conocimiento, o Hegel, de la comprensión de la totalidad, esto exige un esfuerzo, ¿verdad?, de conocimiento de la historia de las ideas, de la historia del pensamiento, y hasta qué punto entonces nosotros podríamos hablar realmente de un filósofo del pueblo, o cómo el pueblo se apropia, que esto es un concepto clave, la apropiación de las ideas y del ejercicio filosófico. Yo tengo un poco esa inquietud porque, a ver, ¿qué se espera entonces de un docente, de un educador? ¿No? Si es la misma, entonces, valoración ética en cuanto se articula al contexto. Si extrapolamos esto a una lectura, por ejemplo, política y sociológica, nos encontramos con la idea del intelectual orgánico de Gramsci. Entonces pareciera que al filósofo se le exige cumplimiento estricto de aquello que decía Marx en la tesis 11. Dejemos de leer, dejemos de estudiar, dejemos de compartir el mundo, y hay que vivir en el mundo, hacer presencia en el mundo y transformarlo como un sujeto sociohistórico y político, ¿no? Entonces tengo un poco ese inconveniente cuando se hace este tipo de preguntas sobre qué base estamos hablando del ejercicio filosófico, y eso pasa entonces por entender cuál es ese concepto que tenemos de la filosofía. Tengo esa dificultad.